Buenos días, honorables licenciado Euren Cuevas Medina, conjuntamente con Heidi Lorenzo y los demás colegas que están en la instancia, ratificamos calidades dadas en audiencias anteriores. Muchísimas gracias, doctor. Siendo así, el tribunal le concede el uso de la palabra al Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y demás para que presenten sus argumentos y sus solicitudes. Gracias, honorable. Este es un amparo preventivo. Es un hecho notorio porque se trata de la mutilación del Jardín Botánico Nacional. ¿Por qué es un hecho notorio? Porque causó revuelo el hecho de que la ampliación de la Avenida República de Colombia pues mutilaría el Jardín Botánico Nacional, y eso trajo como consecuencia grandes protestas, y tuvo que manifestarse el presidente de la República, se manifestó el ministro de Obras Públicas, el ministro Paliza, el ministro de Medio Ambiente. Y cuando en una semanal se le pregunta al presidente de la República que qué opina sobre las protestas y la mutilación del Jardín Botánico Nacional, pues él dijo que eso estaba en manos de Obras Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Dónde está el hecho de que nosotros acudamos al tribunal para evitar que se mutile el Jardín Botánico Nacional? Los pronunciamientos del ministro de Medio Ambiente, Armando Paino Enrique, cuando se le entrevistó al ministro de Medio Ambiente, ¿qué él dice? Él dice que solo se va a afectar, que no se va a afectar grandemente el Jardín Botánico Nacional, porque solo se va a afectar en un 0.01%. Resulta que el Jardín Botánico Nacional tiene alrededor de 2 millones de metros cuadrados. Y el 0.1% o el 0.01% equivale a 11.000 metros cuadrados. Y por eso dice el señor ministro de Medio Ambiente que no se va a afectar grandemente. Pero resulta que le está vedado al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Obra Pública y al presidente de la República mutilar el área protegida, el Jardín Botánico Nacional. Han dicho que eso no es un área protegida, es más que eso. Antes de nacer, el Jardín Botánico Nacional ya era un área protegida conforme a la ley 67-74. ¿Por qué? Porque la ley que crea los parques nacionales le da una categoría de área protegida, de parque nacional, a los jardines botánicos nacional, y así lo dejamos nosotros ver en la instancia. ¿Cuál es la prevención que nosotros en qué nos fundamentamos para que este tribunal tome la decisión correcta de ordenarle al Ministerio de Medio Ambiente y a Obras Públicas dejar intacto el Jardín Botánico Nacional? En el artículo 8 de la ley 6400, que tiene dos principios fundamentales: el principio de prevención y el principio de precaución. Si este tribunal no toma la decisión de ordenarle a esos ministerios que se abstengan de tocar al Jardín Botánico Nacional, pues entonces se estaría violentando la Constitución de la República en su artículo 14, 15, 16, 66 y 67. Pero se llevaría de paro completa la ley 67-74, la ley 202-04, que es la ley sectorial de áreas protegidas,
y ni hablar de la ley 6400. Este amparo, para ir concluyendo, no colige con el artículo 70, o sea, no es aplicable, mejor dicho, el artículo 70. ¿Por qué? Primero, porque no existe otra vía idónea para interponer una acción que no sea esta, porque otra vía sería ineficaz en el sentido de que habría la oportunidad de destruir un pulmón, un patrimonio como es el Jardín Botánico Nacional. Tampoco este artículo 70 no aplica. ¿Por qué? Porque se sometió dentro del plazo correspondiente. Y ni hablar del numeral 3, porque sí es notoriamente procedente, no improcedente, sino notoriamente procedente, porque la urgencia, la necesidad de que se tome una decisión ahora es inminente, toda vez que ya Obra Pública señalizó dentro del Jardín Botánico por dónde es que va a trazar, o sea, los trazados de la avenida República de Colombia. En ese sentido, nosotros vamos a concluir de la siguiente manera. Partes, en la presente acción de amparo, por ser regular en la forma y justa en el fondo. Segundo, que se deje sin efecto, que se deje sin efecto de manera inmediata y para siempre cualquier acción administrativa o ejecutiva física dentro del proyecto vial para ampliar la avenida República de Colombia y disminuir el área protegida Jardín Botánico Nacional ni en un solo metro, ni sus aceras o parqueos, pues de destruirlo y sumarlo a la avenida se reduciría el área protegida. Tercero, condenar a los accionados Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a un astrente de 100.000 pesos diarios por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia que intervenga en este proceso bajo reserva y haré justicia. Muchísimas gracias, doctor. Honorable, gracias. El distinguido Belén ha basado su amparo en lo que me ha depositado en varias fotocopias de diarios nacionales, como son el Diario Libre, que ha establecido que el Jardín Botánico iba a ser tocado. Asimismo, nosotros también hacemos alusión a lo mismo que él ha trazado, que son los diarios nacionales, donde el mismo presidente ha anunciado que el Jardín Botánico no será tocado ni con un centímetro para la ampliación de la República de Colombia. El trazado de la República de Colombia no será por el Jardín Botánico, lo ha establecido en varias ocasiones el presidente de la República y también el ministro de Obras Públicas. En ese sentido, nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. Primero, declarar la improcedencia de la acción de amparo interpuesta por los accionantes, en virtud de lo que establece el artículo 70.1 de la ley 137/11. Segundo, rechazar en todas sus partes la presentación de amparo presentada por los accionantes bajo reserva, honorable. Muchísimas gracias, doctor. El Ministerio de Medio Ambiente usa la palabra. Sí, magistrado, nosotros primeramente queremos plantear que en el expediente no existen unos medios o proyectos que se pueda determinar que el zoológico, que el botánico se va a tocar. En razón de que si estuviera depositado el proyecto de la avenida, pudiéramos determinar realmente si ese proyecto va o no va a pasar por el botánico. La propia ley de botánica establece que el botánico puede ser ampliado en cualquier lugar del país donde se pueda conservar
la planta que conserva el jardín botánico. Y de acuerdo a los documentos depositados, solamente, como dijo Obra Pública, hay copias de informaciones de periódicos. No hay un sustento jurídico ni legal que pueda determinar que ese botánico se va a reducir. El presidente va a establecer que no se va a reducir, sino va a haber un aumento de ese botánico para la apropiación y la conservación de plantas en otros lugares, como establece la misma ley. O sea, que esa área no va a ser reducida y tampoco está en un proyecto de la situación. Si se había depositado toda la documentación necesaria para observar cuál sería el destino del proyecto, sí se podía determinar si iba o no a pasar por el botánico. Pero no hay nada que determine realmente si se va a tocar el botánico, porque solo ha habido palabras y palabras, pero no ha habido hechos, ni documentos, ni proyectos presentados para poder observar y determinar esa situación. Realmente el doctor Eury ha planteado y ha contestado nuestras críticas que depositamos, en razón que él mismo ha planteado que no es posible la aplicación del artículo 70, el párrafo 1, porque en nuestros depósitos que hicimos de los medios de defensa que depositamos, como lo habíamos planteado, en ese nosotros planteamos y hablamos claramente de todo lo que tiene que ver incluso el amparo interpuesto, acogiendo el artículo 70, párrafo 1 de la ley 137 de 2011, ley orgánica constitucional, ya que existe otra vía idónea para poder discutir todo y cada uno de los medios necesarios para distanciar violación o no a los derechos fundamentales. Y que se aprueban en todas sus partes las demás conclusiones vertidas en nuestro equipo de defensa de los citados. Y a ley Nazaria, Administración de Justicia. Muy bien, señor procurador, tiene uso de la palabra para que fundamente el futuro. Muchas gracias. En este caso, nuestras conclusiones de manera principal, incidentales, medios de transmisión, conforme, como se ha mencionado, numeral 1 del artículo 70 de la ley 137-11, página de la Constitucional de los Procedimientos Constitucionales, en el sentido de que conforme al original segundo que dice que se debe sin efecto en el inmediato y para siempre cualquier acción administrativa o acción física del delito diario, entendemos que esa es la vía más idónea. Esta misma jurisdicción, pero conociendo las funciones contenciosas administrativas. Eso de manera principal, más subsidiariamente, el numeral 3 de esa misma norma, notoriamente improcedente, y más subsidiariamente agregamos nosotros el artículo 23 de la ley 1494, de la ley 1947, que tiene esa jurisdicción, y de manera más subsidiaria ya en cuanto al fondo rechazar la presentación de amparo interpuesta por el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, el Consorcio Ambiental Dominicano y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. Por las razones mismas, va a rechazar la exposición de las 30. Bueno. Muchísimas gracias, magistrado. La parte accionante tiene el uso de la palabra, sencillo planteado en su contra. Ya, gracias, honorable. Bueno, nosotros en nuestra intervención prácticamente desmontamos lo que han esgrimido los colegas, pero queremos puntualizar algo. Dice el colega de Medio Ambiente, el hermano Suárez, que la ley de parques y la que crea el Jardín Botánico Nacional establece la ampliación del parque. Claro que sí, la ampliación del parque, no la mutilación del parque. Entonces, decíamos, magistral, que es la única vía idónea, el amparo preventivo, porque ya han señalizado por dónde va el trazado y es por dentro del Jardín Botánico Nacional, pero este es un hecho notorio. Los hechos notorios que son voz populi, que todo el mundo lo conoce y que obligó al presidente de la República a hablar y obligó a 3 ministros a tomar posición, incluyendo el ministro de Medio Ambiente, que fue el que puntualizó, el que más claro habló y dijo que solo se va
afectar una parte ínfima, que es el 0.01%, que eso es 11.000 metros, ¿qué más prueba? Porque si fuera que ya hubiesen mutilado el Jardín Botánico Nacional, no fuera un amparo preventivo y se depositaran un saco de pruebas, pero las pruebas están en que los tomadores de decisiones, como es el presidente de la República, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Obra Pública, el ministro de la Presidencia Paliza, ya han hablado de eso y que se ha hecho huelga. Ha habido una rueda de personas, ha salido por todos los periódicos, es un hecho notorio. Los hechos notorios, y los colegas lo saben, y más los peritos de peritos, que son los jueces, que los hechos notorios no necesitan mayor prueba que una simple evidencia. Ahora, en materia ambiental hay inversión de la carga de la prueba. Me obligan a decirlo cada vez que vengo al tribunal, que en materia ambiental, en materia de corrupción y en materia de protección al consumidor, hay inversión de la carga de la prueba. Y a confesión de parte, relevo de prueba, porque ellos han confesado que le van a quitar 11.000 metros cuadrados al Jardín Botánico Nacional, de forma que vamos a concluir que se rechace la solicitud de inadmisión de este amparo y ratificamos nuestras conclusiones. Gracias, honorable.